Necesito decirles algo que aprendí a las malas. Si el enemigo no puede alcanzarlos, intentará destruir a su familia. Aprendí esto a las malas cuando me di cuenta de que mis hijos estaban rodeados de malas influencias. Mi esposo estaba bajo presión en el trabajo e incluso mis padres estaban pasando por situaciones que yo no podía controlar. Fue en ese momento que comprendí. Podía ser fuerte espiritualmente, pero si no oraba por mi hogar, el diablo encontraría la manera de entrar. Vivimos en una generación perversa, donde abunda la maldad, y precisamente por eso debemos estar alerta. El enemigo no anda con rodeos. Quiere robarnos a nuestros hijos, confundir a nuestras parejas, debilitar a nuestros padres e incluso destruir los lazos de amistad que nos sostienen. Pero también he aprendido que la oración tiene el poder de construir un muro alrededor de nuestra familia, una protección que el enemigo no puede penetrar. Por eso quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida: las 7 oraciones que comencé a hacer a diario por mi familia. No son palabras mágicas, sino oraciones basadas en la palabra de Dios, que alinean nuestro clamor con la voluntad del Padre. Y cuando oramos así, el cielo se mueve. Eso fue lo que experimenté, y quiero que ustedes también lo experimenten. Así que quédense conmigo hasta el final de este testimonio, porque les mostraré, a través de mi propia experiencia, cómo cada una de estas oraciones logró transformar mi hogar. Y quizás, al escuchar, se den cuenta de que estas mismas oraciones son exactamente lo que necesitan empezar a hacer por su familia hoy. Me llamo Renata, tengo 38 años y confieso que nunca pensé que llegaría al punto de tener que luchar de rodillas por la vida de mi familia. Siempre he sido esa mujer que decía creer en Dios, pero en la práctica me preocupaban más las cuentas, el trabajo y el ajetreo del día a día que poner al Señor en el centro de todo. Fue entonces cuando una situación inesperada sacudió mi vida por completo. Empecé a notar que mis hijos estaban rodeados de influencias extrañas, amistades que parecían inofensivas, pero que poco a poco cambiaban su forma de hablar, comportarse e incluso de mirarme. Eso me asustó, porque sabía que si el enemigo no podía golpearme directamente, intentaría destruir a quienes más amaba. En ese momento, recordé un pasaje que dice: si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Me aferré a eso como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Fue la primera vez que comprendí de verdad que orar no se trataba solo de decir palabras bonitas, sino de estar de acuerdo con la voluntad del Padre, que ya estaba escrita en su palabra. Así que decidí empezar a orar por áreas específicas de la vida de mi familia, una por una, sin dejar nada fuera. Ya no quería reaccionar simplemente cuando surgiera el problema. Quería anticiparme, construyendo un muro de oración alrededor de cada persona. Fue entonces cuando comencé las 7 oraciones que cambiaron el rumbo de la vida de mi familia. El primero fue sobre las influencias. Observé a mis hijos y vi cómo el mundo intentaba moldearlos a través de la televisión, los celulares e incluso sus compañeros de escuela. Lloré sola en mi habitación porque sentía que estaba perdiendo su corazón. Así que comencé a orar para que Dios alejara todas las malas influencias y pusiera personas llenas de luz en su camino. Le pedí al Señor que cerrara las puertas que yo no podía cerrar, que evitara encuentros que los desviaran y al mismo tiempo que creara encuentros que los acercaran a Él. Nunca olvidaré el día que mi hijo me dijo que había dejado de ir a una fiesta porque sentía algo extraño en su corazón. En ese momento, supe que Dios estaba respondiendo. Entonces comencé a orar pidiendo protección. Veía tantas noticias sobre violencia, accidentes y enfermedades que mi corazón se angustió. Perdía el sueño imaginando todo lo que podría pasar. Pero un día me di cuenta de que vivir con ansiedad no protegía a nadie. Así que me arrodillé y puse a mis hijos, a mi esposo, a mis padres e incluso a mis hermanos en las manos de Dios. Oré todos los días para que ninguna arma del enemigo prosperara contra ellos. Recordé el Salmo 91, que habla de la sombra del Altísimo, y lo repetí en voz alta como si marcara territorio espiritual. Y lo increíble es que esta oración también comenzó a cambiarme. Poco a poco, el miedo fue reemplazado por la confianza.
Otro aspecto fue la tentación. Vi lo seductor que es este mundo, y no me refiero solo a pecados escandalosos, sino a esas pequeñas lagunas que erosionan la fe. Oré mucho para que mis hijos tuvieran discernimiento, para que mi esposo fuera firme en su trabajo e incluso para que yo no me dejara engañar. El diablo siempre intenta vender el placer del pecado ocultando su precio. Y yo misma caía a menudo en esta trampa. Así que comencé a orar pidiendo fuerza no solo para ellos, sino también para mí. Le pedí al Espíritu Santo que nos recordara la presencia de Dios antes de dar cualquier paso en falso, porque sabía que una familia no se mantiene unida solo por la fuerza de la madre, sino por el poder de Dios que obra en todos nosotros. Finalmente, en ese primer ciclo de oraciones, clamé por hambre de la palabra. Me di cuenta de que todos estábamos demasiado ocupados para abrir la Biblia. Me sentía avergonzada al ver que mis hijos sabían la letra de canciones populares, pero no sabían ni una sola estrofa. Así que comencé a pedirle a Dios que despertara ese deseo en ellos. No quería forzarlo, no quería obligarlos. Quería que el Espíritu Santo les infundiera esa sed. Y así sucedió. Una noche encontré a mi hija leyendo sola los Salmos. Cuando le pregunté por qué, me dijo que quería saber por qué lloraba cada vez que oraba con ese libro abierto. Fue entonces cuando comprendí que la oración tenía el poder de plantar semillas invisibles que florecen en el momento oportuno. Al principio, todo parecía frágil. No tenía tanta fe como hubiera deseado. Pero cada oración era como un ladrillo que añadía al muro que rodeaba a mi familia. Y cuando veía pequeñas señales de que Dios obraba, aumentaba mi fe para seguir adelante. Así, poco a poco, comprendí que no se trataba solo de pedir, sino de confiar. Aprendí a soltar el control y a entregarme de verdad. Y eso es lo que quiero compartir. No importa si te sientes débil o si crees que estás orando mal. Lo que importa es que cuando te pones ante Dios, con el corazón abierto, Él actúa. Cuando me di cuenta de que el enemigo intentaba acercarse a mis hijos a través de sus conocidos, me desanimé. Vi cómo amistades aparentemente inofensivas comenzaban a cambiar con pequeñas actitudes, pequeñas palabras, y eso me atemorizó. Recordé el pasaje del Salmo 1, que habla de no andar en el consejo de los malvados, ni estar en el camino de los pecadores, ni sentarse en la silla de los escarnecedores. Eso fue exactamente lo que vi. Una invitación constante a estar en lugares y con personas que no tenían nada que ver con Dios. Así que, en ese momento, decidí que mi primera oración por mi familia sería que el Señor alejara toda influencia maligna y les trajera solo personas que los ayudaran a crecer en la fe. Empecé a orar sola, de madrugada, porque no quería que pensaran que sospechaba o que intentaba controlar sus decisiones. Iba a la sala, apagaba la luz y me arrodillaba, pidiéndole a Dios que cerrara todas las puertas equivocadas. Clamaba con lágrimas: Señor, si alguien va a alejar a mi hijo o hija de ti, corta ese lazo ahora, y al mismo tiempo trae amigos que los animen a buscarte, personas que lleven tu presencia. Era el clamor de una madre desesperada, pero también llena de fe. Creía que la oración podía cambiar el rumbo, evitar encuentros e incluso causar esos retrasos que previenen las tragedias. Hubo un momento en que mi hijo se preparaba para salir con unos amigos. En el fondo, sabía que no estaba bien. No tenía motivos para detenerlo, pero me arrodillé y oré: Padre, si esta reunión no es tu voluntad, haz algo. Minutos después, entró en la habitación diciendo que la salida había sido cancelada. Estaba irritado, pero en el fondo sabía que había sido una respuesta a su oración. Esta fue una de las primeras señales que me mostraron que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, el cielo se mueve. Fue como un abrazo del Padre que decía: Te escucho, no pares. Y no era solo con mis hijos. Empecé a notar influencias que intentaban afectar a mi esposo en el trabajo. Personas que se burlaban de la fe, que ofrecían cosas que no se alineaban con los valores de Dios. Así que también le extendí mis oraciones.
Le pedí al Señor que me pusiera colegas justos y con carácter y que alejara a quienes buscaban la corrupción. Comprendí que no podía controlar el entorno, pero sí podía invocar la protección de Dios en su camino. Y, para mi sorpresa, con el tiempo, esas malas influencias comenzaron a retirarse por sí solas, sin luchar, sin discutir. Fue como si se hubiera levantado una barrera invisible. También comencé a orar por mis padres y hermanos. Sabía que, incluso de adultos, estaban expuestos. El enemigo no respeta edad ni posición. Intenta aprovechar cualquier oportunidad para sembrar el engaño. Así que los incluí a todos, uno por uno, presentándolos ante el Señor y pidiendo que se alejaran de las malas influencias. Fue asombroso ver cómo puertas que parecían abiertas se cerraban de repente. Viejas amistades se disolvieron y surgieron nuevas conexiones más sanas. Era Dios respondiendo no solo por mis hijos, sino por toda mi familia. Con el tiempo, me di cuenta de que esta primera oración era crucial. Sin eliminar las malas influencias, sería muy difícil que las demás oraciones fueran efectivas, porque cuando alguien está rodeado de voces contrarias a la de Dios, su corazón se divide, se confunde y se debilita. Pero cuando el Señor comienza a abrir el camino, su mente y su corazón se liberan para escuchar la verdad. Y eso fue lo que vi. Fue el primer ladrillo de un muro de protección que estaba construyendo. Y hoy digo con convicción, orar para que tu familia esté rodeada de las personas adecuadas es una de las armas más poderosas que una madre puede tener. La segunda oración que comencé fue por la protección de mi familia. Estaba rodeado de malas noticias a diario, violencia callejera, robos, accidentes, personas inocentes atacadas sin motivo alguno, sin mencionar las enfermedades repentinas que tomaban por sorpresa a familias enteras. Empecé a vivir en alerta máxima, como si en cualquier momento algo malo pudiera sucederle a un ser querido. Me di cuenta de que me estaba poniendo ansioso, perdiendo el sueño y creando escenarios aterradores en mi mente. Entonces recordé el Salmo 91, que habla de habitar al abrigo del Altísimo y morar a la sombra del Todopoderoso. Decidí hacer de este salmo una oración diaria, declarando que ningún mal caería sobre mi hogar. Recuerdo bien una noche en que el miedo era tan intenso que lloré desconsoladamente. Mi hijo había llegado tarde de la escuela y su celular estaba muerto. 1000 tragedias se desarrollaban en mi mente. Pero en esa desesperación me arrodillé y dije, Señor, tú eres el refugio y la fortaleza de mi familia. No acepto el miedo, no acepto la ansiedad. Protege a mi hijo ahora. Envía a tus ángeles a su alrededor. Minutos después, entró por la puerta sonriendo, sin darse cuenta de cuánto había sufrido. Entonces comprendí que el miedo no protege a nadie, pero la oración, sin duda, mueve el brazo de Dios. Con el tiempo, aprendí a renunciar no solo a la protección física, sino también a la emocional, mental y espiritual. Me di cuenta de que a veces, incluso cuando nadie corría peligro, había una pesadez, una opresión, un mal ambiente en casa. Así que comencé a orar, pidiéndole al Señor que protegiera nuestras mentes, nuestras emociones e incluso el ambiente de nuestro hogar. Pedí que cualquier flecha del enemigo fuera destrozada antes de que nos alcanzara. Y, sorprendentemente, el ambiente cambió. Donde antes había discusiones constantes, ahora había más paz. Donde antes había ansiedad, la confianza comenzó a florecer. También comencé a orar por la salud de mi familia. Mi abuela siempre oraba para que ninguna enfermedad mortal se apoderara de sus nietos, y eso quedó grabado en mi corazón. Así que repetía la misma oración noche tras noche, pidiendo que, aunque alguna enfermedad nos tocara, no tuviera el poder de arraigarse. Dije, Señor, que cualquier virus, bacteria o enfermedad que intente atacarnos pierda su poder en tu nombre. Y vi cosas que solo puedo llamar milagros. Enfermedades que parecían graves desaparecieron. Los resultados de las pruebas arrojaron resultados diferentes a los que esperaban los médicos, y con cada respuesta, mi fe crecía. No quiero decir que nunca hayamos pasado por dificultades.
Al contrario, enfrentamos momentos de enfermedad, días de miedo. Pero me di cuenta de que la diferencia no residía en llevar el peso sola. Cuando me entregué en oración, Dios me dio paz incluso antes de que llegara la respuesta. Fue como si me dijera: te estoy cuidando, descansa tranquila. Esta paz no provenía de mí, sino de Él. Y eso fue lo que me sostuvo durante las noches de incertidumbre, cuando no sabía qué pasaría al día siguiente. Hoy miro hacia atrás y veo que esta segunda oración fue como un escudo que rodeó mi hogar. No puedo explicar todas las liberaciones, pero sé que muchas sucedieron sin darme cuenta. A veces, un retraso en el tráfico, a veces un cambio de planes, a veces una enfermedad que no se propagó. Pequeñas señales de que Dios nos cuidaba. Así aprendí a confiar en que orar por la protección de la familia no es una pérdida de tiempo. Es invertir en lo que realmente importa. Y esta oración sigue siendo parte de mi rutina hasta el día de hoy. La tercera oración que aprendí a orar por mi familia fue por fortaleza contra la tentación. Me di cuenta de cómo este mundo ofrece trampas a cada paso, y a menudo no son cosas escandalosas, sino pequeñas decisiones cotidianas que pueden alejar a alguien de la presencia de Dios. Lo vi de primera mano cuando mi esposo comenzó a relacionarse con compañeros de trabajo que constantemente se burlaban de su fe y lo animaban a participar en actividades incompatibles con nuestra vida cristiana. Sentí una punzada en el corazón al saber que la tentación a menudo no llega como algo aterrador, sino como una oportunidad aparentemente inofensiva. Fue en ese momento que comprendí que no bastaba con pedir protección de los peligros externos. Era necesario clamar por protección interna, la que fortalece el corazón y la mente contra las trampas invisibles que el enemigo nos tiende. Recordé a Pedro cuando Jesús dijo que Satanás había pedido zarandearlo como trigo, pero el Señor intercedió para que su fe no flaqueara. Esto me conmovió profundamente, porque vi a mis hijos entrando en la adolescencia, rodeados de amigos, redes sociales, tendencias e invitaciones que fácilmente podían desviarlos. Yo mismo recordé mi juventud y cómo, en muchas ocasiones, había cedido a la presión de no tener a nadie que orara por mí constantemente. Así que, de rodillas, pedí: Señor, que la fe de mis hijos no flaquee. Dales discernimiento, dales la valentía de decir que no y líbralos de las trampas que no puedo ver. Fue una oración sincera, a menudo llena de lágrimas, pero me trajo paz, porque sabía que estaba renunciando a lo que no podía controlar. Una vez, mi hija llegó a casa triste, contándome que sus compañeros la habían presionado para hacer algo mal en la escuela. A mi madre le dolió el corazón, pero al mismo tiempo sentí gratitud de que no se hubiera rendido. Cuando le pregunté por qué, dijo que recordaba lo que siempre rezaba. En ese momento me di cuenta de cuánto Dios guardaba mis oraciones, y de alguna manera las había grabado en su corazón. Lloré en silencio, agradeciendo al Señor, porque comprendí que las oraciones no eran solo palabras arrojadas al viento, sino semillas plantadas que brotarían en el momento oportuno. Esta experiencia reforzó en mí la certeza de que clamar contra la tentación es uno de los mayores actos de amor que una madre puede realizar. Tampoco puedo negar que necesitaba orar mucho por mí. La tentación no solo afecta a niños o jóvenes, se presenta de diferentes maneras en cada persona. En mi caso, fue la tentación de dudar, de murmurar, de pensar que la oración era inútil. A veces fue la tentación de la desconfianza en mi matrimonio o el desánimo por el futuro. ¿Cuántas veces estuve a punto de renunciar a creer que Dios podía cambiar las cosas? Así que me incluí en mis oraciones, pidiéndole al Señor que me fortaleciera contra los ataques del enemigo. Comprendí que, así como enseñamos a nuestros hijos, también debemos reconocer nuestra fragilidad y buscar fuerza en Dios a diario, porque sin Él somos incapaces de resistir. A menudo, cuando hablamos de tentación, solo pensamos en pecados graves, pero aprendí que la tentación puede ser sutil: no orar,
no leer la Biblia, aceptar una invitación que parece inofensiva, pero abre una brecha peligrosa. Por eso comencé a pedirle al Espíritu Santo que le diera discernimiento a mi familia. Oré: Señor, abre los ojos de mis hijos y de mi esposo para que reconozcan el mal antes de que se acerque, que huyan de situaciones que puedan convertirse en trampas, que tengan la sabiduría de elegir lo correcto, incluso cuando lo incorrecto parezca más fácil. Era una oración constante, repetida a diario, porque sabía que la batalla contra la tentación no se da de vez en cuando, sino a diario. Y cuanto más oraba, más notaba pequeños cambios. Situaciones en las que antes caíamos con facilidad comenzaron a afrontarse de forma diferente. Palabras que antes habrían pasado desapercibidas, ahora se confrontaban con la verdad de la palabra de Dios. Yo misma comencé a tener más sensibilidad, capaz de reconocer cuándo algo parecía estar mal antes de que sucediera. Eso no significa que nos volviéramos perfectos, ni mucho menos, pero había una nueva fuerza, una resiliencia que no provenía de nosotros mismos, sino de la gracia del Señor. Y así fue como comprendí que esta tercera oración era un pilar que mantenía a mi familia fuerte, porque de nada sirve estar protegido por fuera si el corazón no está fortalecido por dentro. La cuarta oración que aprendí a hacer por mi familia fue pedir hambre de la palabra de Dios. Me di cuenta de que, a menudo, estábamos tan ocupados con compromisos, celulares, televisión y distracciones, que la Biblia terminaba abandonada en un estante. Era como si la palabra fuera solo un objeto decorativo, usado ocasionalmente, pero no el pan de cada día que realmente nutre el alma. Esto me inquietaba profundamente, porque sabía que una familia que no se alimenta de la palabra se vuelve vulnerable, sin la fuerza espiritual para soportar las dificultades. Yo misma llevaba días sin abrir la Biblia y sentía cómo esto me debilitaba. Me hacía sentir más ansiosa e incluso más irritable. Entonces comprendí que necesitaba clamar al Señor para que despertara en cada uno de nosotros el deseo de buscar las Escrituras con alegría y constancia. Empecé a darme cuenta de que la falta de interés en la palabra no era solo pereza, sino una verdadera estrategia del enemigo para mantenernos espiritualmente débiles. Él sabe que una familia que se aferra a la Biblia se vuelve inquebrantable, porque encuentra dirección, consuelo y corrección. Así que comencé a orar al amanecer, pidiendo: Señor, pon hambre en el corazón de mis hijos, mi esposo e incluso en el mío propio. Que tu palabra sea más deseada que cualquier otra cosa. Que nos despertemos con el deseo de abrir la Biblia antes de revisar nuestros celulares. Que tu voz sea la última que escuchemos al dormir. Repetía esto día tras día, creyendo que Dios podía cambiar la rutina de nuestro hogar. Recuerdo el impacto de la primera respuesta a esa oración. Una noche entré a la habitación de mi hija y la encontré leyendo el libro de los Salmos. Levantó la vista y dijo: Mamá, ojalá supiera por qué lloras tanto cuando rezas con ese libro. Eso me rompió el corazón. Me di cuenta de que el Espíritu Santo la había tocado de una manera que ningún sermón ni ninguna presión mía podrían haberlo hecho. Fue fruto de la oración. No tuve que forzarla, no tuve que obligarla. Simplemente vi cómo el hambre por la palabra comenzaba a florecer en ella. Fue en ese momento que supe que esta oración no podía detenerse. Lo mismo le pasó a mi esposo. Nunca fue de los que se sentaban a leer la Biblia solo, pero después de unas semanas de oración constante, lo encontré leyendo Proverbios antes de irse a trabajar. Cuando le pregunté por qué, me dijo: necesitaba sabiduría para tomar una decisión, y recordé que siempre dices que la Biblia responde. Estas pequeñas acciones eran señales claras de que mi oración estaba siendo respondida. No necesitaba argumentos ni exigencias, solo oración perseverante y confianza en la acción de Dios. Y esto me mostró que es el Espíritu Santo quien despierta el deseo, no la insistencia humana. Esta oración también me transformó. Empecé a disfrutar más de abrir la Biblia, no por obligación, sino por necesidad. Empecé a escribir versículos,
a meditar en ellos a lo largo del día y a colocarlos en lugares visibles de la casa, y me di cuenta de que esto inspiraba a mi familia. Mis hijos empezaron a repetir frases bíblicas con naturalidad, sin darse cuenta, como si la palabra entrara en su vocabulario. Entonces comprendí que el hambre por la palabra no es algo que crece solo, se cultiva. Es como una semilla que necesita ser regada con oración hasta que germine y dé fruto. Con el tiempo, me di cuenta de que esta cuarta oración fue como encender una llama en nuestro hogar. Donde antes había distracción y vacío, comenzó a surgir interés en las cosas de Dios. Donde antes la televisión ocupaba el primer plano, la palabra comenzó a cobrar protagonismo. No significa que todo cambió de la noche a la mañana, pero hubo un claro proceso de transformación. Y sigo orando hasta el día de hoy para que este hambre nunca se extinga, porque sé que una familia que ama la Biblia es una familia que se mantiene firme, incluso en tiempos difíciles. Esta oración fue un punto de inflexión para nosotros, porque sin la palabra, nada permanece. La quinta oración que comencé a orar por mi familia fue que todos entendiéramos quiénes somos realmente en Cristo. Esta fue una de las más difíciles para mí, porque primero tuve que aprenderlo yo misma. Durante años cargué con culpa, recuerdos del pasado y pensamientos de que no era digna del amor de Dios. Me miraba al espejo y solo veía errores, debilidades y fracasos. Y me di cuenta de que a menudo mis hijos e incluso mi esposo vivían así también, sintiéndose pequeños, inseguros e inútiles. Así que comencé a orar. Señor, revélanos la identidad que tenemos en ti, que nos veamos como tú nos ves, y no como el enemigo intenta engañarnos. Esta oración fue un proceso de liberación para todos nosotros, porque comprender nuestra identidad en Cristo cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar e incluso cómo enfrentamos nuestras luchas diarias. Recordé las palabras de Pablo en Efesios, cuando dice que somos elegidos, amados y sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero en la práctica me encontraba lejos de esto. A menudo me sentía como una simple ama de casa cansada e insignificante, pero poco a poco, a través de la oración, comencé a comprender que era una hija amada de Dios, heredera de la promesa, y que lo mismo era cierto para cada miembro de mi familia. Comencé a declarar esto en voz alta, como si estuviera marcando territorio espiritual. Mis hijos son nuevas criaturas en Cristo, mi esposo está justificado por la fe, yo soy perdonada y libre. Repetí esto hasta que sentí que la verdad comenzaba a desmoronar las mentiras que yo misma creía. Fue un proceso de reeducación espiritual, y cada palabra que oraba se convirtió en un arma contra las acusaciones del enemigo. Recuerdo una experiencia memorable con mi hijo mayor. Llegó a casa de la escuela devastado porque sus compañeros se habían burlado de él por ser cristiano. Dijo: «Mamá, soy un fracaso. Nadie me quiere». Me rompió el corazón. Pero en lugar de solo consolarlo con palabras humanas, oré por él. Puse mis manos sobre su cabeza y le dije: «Eres elegido por Dios, eres amado, eres luz en medio de la oscuridad». Empezó a llorar, y en ese momento vi un cambio en sus ojos. No se curó del todo del dolor en ese momento, pero comprendió que su identidad no provenía de las opiniones de los demás, sino de lo que Dios decía de él. Fue entonces cuando me di cuenta de lo vital que era esta oración para proteger el corazón de mi familia de las mentiras. Esta oración también conmovió a mi esposo. A menudo se sentía presionado en el trabajo, sintiéndose inferior por no haber alcanzado ciertas metas que soñaba. Sabía que cargaba con la carga de compararse con otros hombres y esto afectaba su confianza. Así que comencé a orar para que comprendiera que su valor no residía en los números, las posesiones ni el estatus, sino en ser un hijo de Dios. Poco a poco, noté que empezó a cambiar. Empezó a afrontar los desafíos con más confianza, a sonreír más y a dejar de compararse tanto. Era un reflejo directo de cómo su identidad se restauraba a través de la oración. Y ver esta transformación me convencía aún más de que debía seguir adelante. Esta oración me impactó profundamente.
Comencé a verme de otra manera, no como una mujer marcada solo por defectos, sino como alguien redimida por la sangre de Cristo. Esto me dio la valentía para dar testimonio, compartir mi fe con otras mujeres e incluso escribir sobre estas experiencias que ahora comparto. Comprendí que el enemigo nos atrapa precisamente al intentar robarnos la identidad. Nos susurra mentiras para que no veamos quiénes somos realmente. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que nos revele nuestra verdadera identidad, la luz entra y la oscuridad desaparece. Este descubrimiento fue como una llave que abrió una nueva etapa para mí y mi familia. Hoy puedo decir con certeza que esta quinta oración fue un hito en nuestro camino. Cuando comprendemos nuestra identidad en Cristo, todo cambia. Nuestra forma de pensar, reaccionar y vivir. No significa que los problemas desaparezcan, sino que la forma en que los afrontamos se vuelve diferente. Porque ahora sabemos que no estamos solos, que no somos débiles, que no somos insignificantes. Somos hijos del Dios vivo, herederos de una promesa eterna. Y esta convicción es lo que nos mantiene en pie, incluso cuando el mundo intenta derribarnos. Por eso nunca he dejado de incluir esta oración en mi oración diaria por mi familia. La sexta oración que comencé a hacer por mi familia fue por sabiduría divina en cada decisión que necesitábamos tomar. Siempre he sido una mujer ansiosa, preocupada por el futuro, intentando planificar cada detalle de mi vida para evitar errores. Pero con el tiempo me di cuenta de que, por mucho que planeara, siempre había imprevistos, situaciones que escapaban a mi control. Mis hijos estaban creciendo y necesitaban tomar sus propias decisiones. Mi esposo enfrentaba decisiones importantes en el trabajo, y yo misma a menudo no sabía qué camino tomar. Fue entonces cuando comprendí que lo que más necesitábamos no era solo protección o fuerza contra la tentación, sino sabiduría que viene de arriba. Sin ella, corremos el riesgo de tomar decisiones que parecen buenas a los ojos humanos, pero que nos alejan de la voluntad de Dios. Recuerdo pasar noches en vela preguntándome, ¿estoy criando bien a mis hijos? ¿Debería aceptar este cambio de trabajo de mi esposo? ¿Debería invertir en el futuro de nuestro hogar? Había tantas preguntas sin respuesta y cada una me pesaba. Hasta que un día, leyendo la carta de Santiago, me encontré con el versículo que dice: Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fue como una revelación. No tenía que cargar con todo sola. No tenía que depender únicamente de mi limitada lógica. Podía pedir sabiduría al Creador del universo, quien ve el principio y el fin de todas las cosas. Fue a partir de entonces que mis oraciones cambiaron. Empecé a pedir sabiduría a diario, no solo para las decisiones importantes, sino también para las pequeñas. Oré: Señor, muéstrale a mi esposo cómo actuar en cada situación laboral. Dale a mis hijos discernimiento para elegir a los amigos adecuados y tomar buenas decisiones en la escuela. Guíame incluso en las tareas más sencillas del hogar, para que pueda administrar bien el tiempo y los recursos que nos has dado. Fue asombroso cómo, poco a poco, empezaron a llegar las respuestas. A veces a través de un versículo, a veces a través de un consejo inesperado, o incluso al cerrarse una puerta. Y aprendí a reconocer que cada detalle era la mano de Dios guiando nuestros pasos. Un momento decisivo ocurrió cuando mi esposo recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Para los ojos humanos era la oportunidad perfecta: un salario más alto, mejores beneficios e incluso promesas de un rápido crecimiento. Pero algo dentro de mí me inquietaba. Así que comenzamos a orar juntos pidiendo sabiduría. Pasaron semanas sin una respuesta clara, pero en oración Dios nos dio señales sutiles de que no era el momento adecuado. Poco después, descubrimos que la empresa estaba pasando por serias dificultades y finalmente cerró. Fue ese día que comprendí el valor de orar pidiendo sabiduría. Si hubiéramos actuado solo con lógica, habríamos puesto en riesgo a nuestra familia. Pero gracias a que le pedimos guía a Dios, nos libramos del desastre.
Esta experiencia me enseñó a confiar en que la sabiduría divina es mucho más que el conocimiento humano. Es la capacidad de ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. Y esto no sucede automáticamente, sino mediante la oración constante y la humildad de reconocer que no lo sabemos todo. Comencé a orar no solo para que mi familia tuviera sabiduría, sino también para que tuviéramos la valentía de obedecer cuando Dios nos mostrara el camino, incluso si era diferente de lo que esperábamos. Porque de nada sirve recibir dirección si no estamos dispuestos a seguirla. Y me di cuenta de que la sabiduría de Dios a menudo se manifiesta en el silencio, en la espera, tras puertas cerradas, e incluso en esto necesitamos aprender a confiar. Hoy, al mirar atrás, veo cuántos errores evitamos porque pedimos sabiduría. ¿Cuántas veces habríamos tomado decisiones precipitadas si no hubiera sido por la oración? Esta sexta oración se ha vuelto fundamental en mi oración diaria, porque sé que el mundo está lleno de caminos que parecen correctos, pero terminan en destrucción. Solo la sabiduría de Dios puede mantenernos firmes en el camino correcto. Y por eso nunca dejo de orar de esta manera, para que yo, mi esposo y mis hijos no nos dejemos guiar solo por nuestra lógica limitada, sino por la mente de Cristo, que es perfecta y fiel en todo momento. La séptima oración que transformó a mi familia fue pedir que todos experimentáramos intimidad con la presencia de Dios. Había visto a mucha gente asistir a la iglesia y escuchar sermones, pero nunca experimentar la verdadera presencia del Espíritu Santo. Y no quería que eso sucediera en mi hogar. No quería que mis hijos crecieran solo escuchando historias sobre Dios, sino que lo conocieran de verdad, como alguien vivo, real y presente en cada detalle de sus vidas. Así que comencé a orar para que el Señor se revelara a cada uno de ellos, no solo en los servicios o momentos de oración formal, sino en su vida diaria, en las cosas pequeñas, en las situaciones sencillas, para que nunca dudaran de su cercanía. Esta oración comenzó conmigo. A menudo iba a mi habitación por la noche y simplemente decía: Señor, si tu presencia no está con nosotros, nada más tiene sentido. Recordé las palabras de Moisés en Éxodo 33. Si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de aquí. Este se convirtió en el clamor de mi corazón. No quería vivir solo de rituales. Quería sentir la presencia de Dios guiando nuestras decisiones, consolándonos en los momentos difíciles y trayendo alegría en los sencillos. Así que le pedí que derramara sobre nosotros la conciencia de que estábamos ante Él en cada paso del camino. Fue una oración sincera, ofrecida con lágrimas y con la convicción de que sin la presencia de Dios estaríamos completamente perdidos. Recuerdo una noche en que mi hija tuvo una pesadilla y llegó a mi habitación asustada. En lugar de simplemente abrazarla e intentar calmarla con palabras humanas, oré en voz alta, pidiendo que la presencia del Espíritu Santo llenara la habitación. En cuestión de minutos, el ambiente cambió. Su miedo se convirtió en paz y se durmió con una sonrisa. Para mí, esa fue una respuesta directa de Dios. Su presencia trae descanso incluso al corazón de un niño. Y fue ese día que comprendí aún más la importancia de esta oración. No se trata solo de experiencias emocionales, sino de vivir cada día con la conciencia de que el Señor está a nuestro lado. Mi esposo también se sintió impactado por esta oración. Durante mucho tiempo, consideró la fe como algo más racional, pero un día, durante un momento de oración familiar, inesperadamente comenzó a llorar. Se sorprendió y luego me dijo: sentí algo diferente, como si una paz me hubiera invadido el corazón. Supe que era la presencia de Dios tocándolo de una manera que ningún argumento humano podría. Y comprendí que cuando invocamos la presencia del Espíritu Santo, Él mismo se encarga de convencernos, consolarnos y fortalecernos. No depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios al actuar mientras oramos. También comencé a orar para que la presencia de Dios fuera tan real en nuestro hogar que incluso las visitas pudieran sentirla. Y, en efecto,
Esto empezó a suceder. Algunas personas que vinieron a visitarnos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¡Qué diferente! Y sabía que no era por la decoración ni el ambiente físico, sino porque la presencia de Dios llenaba ese lugar. Esto me enseñó que cuando buscamos intimidad con el Señor, Él no solo nos bendice individualmente, sino que transforma todo el ambiente del hogar. La paz que antes parecía imposible comenzó a volverse constante, e incluso los conflictos que parecían insolubles comenzaron a resolverse con mayor sabiduría y serenidad. Hoy digo sin temor, pedir la presencia de Dios fue la oración que dio sentido a todas las demás. Porque de nada sirve tener protección, sabiduría, identidad ni fuerza contra la tentación si no tenemos la presencia real del Señor guiando cada paso. Su presencia es lo que distingue nuestras vidas de las demás. Y eso es lo que cambió la historia de mi familia. Aprendimos a buscar no solo las bendiciones de Dios, sino a Dios mismo. Esta convicción de que Él está con nosotros en todo momento es lo que nos mantiene firmes hasta el día de hoy. Y por eso esta 7ª oración nunca dejará de formar parte de mi oración diaria. Después de un tiempo orando constantemente por estas 7 áreas de mi familia, comencé a notar cambios que no se podían explicar solo por casualidad. Al principio, confieso, no estaba segura, pensando que podría ser solo coincidencia. Pero cuanto más observaba, más claro se hacía que Dios estaba obrando. Mis hijos, que antes eran distraídos, comenzaron a mostrar más interés en temas relacionados con la fe. Mi esposo, quien siempre había abordado la espiritualidad de forma racional, comenzó a abrirse a momentos de oración en casa. Incluso yo, que a menudo me sentía débil, comencé a percibir una nueva fuerza para afrontar las dificultades de la vida diaria. Estos cambios me mostraron que la oración no es solo una práctica religiosa, sino un canal directo al cielo que verdaderamente transforma la realidad que nos rodea. Una de las primeras transformaciones se dio en el ámbito de las influencias. Ya le había pedido a Dios que alejara a personas y situaciones que pudieran ser perjudiciales para mis hijos, y lo vi con mucha claridad. Amistades que parecían inocentes se disolvieron de forma natural, sin discusiones ni conflictos, y surgieron nuevas amistades sanas en su lugar. Fue impresionante ver cómo personas llenas de fe, diferentes colegas e incluso profesores, comenzaron a cruzarse en su camino. Sabía que no era resultado de mi control, sino de la obra invisible del Señor. Este resultado reforzó en mí la convicción de que cada oración, incluso las aparentemente pequeñas, tiene un gran impacto cuando se dice en consonancia con la palabra de Dios. También noté un cambio significativo en el ambiente de mi hogar. Antes, había discusiones frecuentes, pequeñas fricciones que perturbaban la paz. Parecía que siempre estábamos tensos, como si cualquier nimiedad fuera motivo de desacuerdo. Después de un tiempo orando por la presencia de Dios en nuestro hogar, noté que el ambiente había cambiado. No quiero decir que no volviéramos a pelear, pero había más paciencia, más calma e incluso más risas en situaciones que antes habrían terminado en conflicto. Sabía que esto no provenía de nosotros mismos, porque aún éramos defectuosos por naturaleza, sino de la presencia del Espíritu Santo que llenaba cada espacio. La paz que antes parecía imposible se hizo realidad. Otro resultado poderoso fue ver la fe de mis hijos fortalecida ante la tentación. Temía que este mundo los engañara, pero comencé a escucharles frases como «Mamá, no fui porque sentí que no estaba bien» o «Me negué porque recordé lo que siempre oras». Estas palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Me di cuenta de que el Espíritu Santo obraba directamente en ellos, convenciéndolos, guiándolos y dándoles discernimiento. Esta transformación me mostró que la oración va más allá de lo que podemos enseñar con palabras. Crea un ambiente espiritual donde Dios habla personalmente a cada corazón. Y ver esto con mis hijos fue una de las mayores alegrías que he tenido como madre. Mi esposo también se vio profundamente impactado. Sus decisiones laborales, que antes se basaban únicamente en la lógica y los números, se volvieron más equilibradas y sabias.
Él mismo reconoció que había situaciones en las que, humanamente hablando, habría elegido un camino, pero sentía en su corazón que debía actuar de otra manera. Y los resultados de estas decisiones fueron sorprendentes. Negocios exitosos, paz en medio de situaciones difíciles e incluso la liberación de propuestas que luego resultaron ser malas. Sabía que esta era la respuesta a mi oración por sabiduría. Y, más que los resultados prácticos, lo que me trajo mayor alegría fue verlo reconocer que era Dios quien guiaba sus pasos. Estos cambios no significaron que nuestros problemas desaparecieran. Seguimos enfrentando desafíos, enfermedades y momentos difíciles. Pero la diferencia fue que ya no los enfrentamos solos ni desesperados. Había una nueva confianza, una certeza de que Dios estaba con nosotros en cada detalle. Comencé a descansar más, a dormir mejor, a sonreír más. Mi familia se volvió más unida, con más fe y esperanza. Y todo esto sucedió porque decidí arrodillarme e incluir estas 7 oraciones en mi vida diaria. Esta fue la lección más importante. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él responde de maneras que transforman por completo nuestra realidad. Después de un tiempo viendo los frutos de las 7 oraciones en mi hogar, sentí que no podía guardármelo para mí. Sabía que muchas madres, esposas y familias a mi alrededor enfrentaban las mismas dificultades que yo. Miedo, ansiedad, hijos expuestos a malas influencias, un matrimonio desgastado y una rutina llena de preocupaciones. Así que comencé a compartir mi testimonio en conversaciones breves y sencillas. Les dije a amigos, vecinos e incluso a compañeros de la iglesia. Empecé a orar así y vi a Dios obrar. Al principio, pensé que nadie me prestaría mucha atención, pero para mi sorpresa, varias personas comenzaron a contactarme para pedirme detalles. Descubrí que lo que había transformado mi hogar también podía transformar a otros. Una de las primeras personas que me escuchó fue una vecina desesperada por su hijo adolescente. Me contó que lo había intentado todo, desde regañarlo hasta ir a psicólogos, pero nada parecía funcionar. Así que me senté con ella y compartí la primera oración, pidiéndole a Dios que alejara las malas influencias y acercara las amistades correctas. Le di un ejemplo de lo que había pasado con mi hijo, y vi sus ojos llenos de esperanza. Días después, vino llorando y me dijo: «Renata, no te lo vas a creer. Mi hijo decidió dejar de juntarse con ese grupo y empezó a pasar más tiempo en casa. Sabía que no era culpa mía, sino de la oración». Y comprendí que el testimonio tiene el poder de generar fe en los corazones de las personas. Con el tiempo, comencé a compartir esto en los grupos de oración de la iglesia. No era predicador ni tenía amplios conocimientos teológicos, pero tenía algo real que compartir, mi experiencia. Y me di cuenta de que la gente podía identificarse con ella porque no era teoría, era la vida real. Muchas madres vinieron a agradecerme después de las reuniones, diciendo que habían comenzado a orar de la misma manera y que ya estaban viendo cambios. Esta retroalimentación me conmovió porque comprendí que Dios no había hecho todo esto solo por mi familia, sino también para que yo pudiera ser un canal de esperanza para otros. Y esta conciencia me dio aún más valor para hablar y testificar cada vez que tenía la oportunidad. También comencé a enseñarles a mis hijos a orar de esta manera. Antes, llevaba la carga sola, como si fuera mi única responsabilidad interceder por la familia. Pero me di cuenta de que el mayor legado que podía dejar era enseñarles la importancia de la oración. Así que comencé a orar con ellos, no solo por ellos. Les mostré cómo cada oración se basaba en la Biblia y les expliqué sencillamente por qué necesitábamos orar así. Ver a mis hijos repetir las oraciones conmigo, presentando sus propias palabras ante Dios, fue una de las mayores satisfacciones que he tenido como madre. Y me dio la certeza de que este testimonio no se quedaría solo conmigo, sino que se transmitiría a la siguiente generación. Mi esposo también comenzó a compartir sus experiencias con amigos. Él, quien antes tenía dificultades para hablar de fe en el trabajo, comenzó a compartir pequeñas experiencias sobre cómo Dios le había dado sabiduría para tomar decisiones importantes. Algunos se rieron,
Otros lo desestimaron, pero otros se acercaron a él para pedirle consejo. Me di cuenta de cómo Dios incluso estaba usando su profesión para alcanzar a otros. Esto me recordó lo que está escrito: lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio realmente tiene poder porque demuestra que la fe no es algo distante, sino algo que se vive en la vida cotidiana, de manera práctica y tangible. Hoy entiendo que compartir lo que Dios ha hecho en mi familia es tan importante como orar. Porque cuando abrimos la boca para contarlo, damos esperanza a quienes ya no creen en el cambio. Y también glorificamos a Dios, demostrando que fue Él quien actuó, no nosotros. Esta parte de mi testimonio me enseñó que cada experiencia de fe tiene un propósito mayor: alcanzar otras vidas. Nunca imaginé que, cuando comencé a orar por áreas específicas de mi hogar, Dios también me estaba preparando para ser su portavoz en la vida de otras personas. Y esto es algo que llevo con asombro y gratitud cada día. Con el tiempo, me di cuenta de que esas 7 oraciones no podían verse simplemente como un recurso de emergencia, algo que usamos cuando las cosas se ponen difíciles. Tenían que convertirse en parte de mi estilo de vida, una rutina diaria para mí y mi familia. Al principio, oraba intensamente porque estaba desesperada, pero luego empecé a comprender que la oración no debe ser impulsada únicamente por el miedo o el dolor. Es el aire que nutre nuestra vida espiritual, es lo que nos mantiene conectados con Dios. Así que, incluso cuando las cosas empezaron a mejorar, decidí continuar. Hice de esas oraciones un hábito, como quien decide comer todos los días para no pasar hambre. Entendí que si dejaba de hacerlo, el enemigo volvería a intentar encontrar escapatorias, y yo no estaba dispuesta a ceder ese espacio. Comencé a organizar mi día para que siempre hubiera un momento dedicado a la oración. A veces era temprano por la mañana, antes de que todos despertaran. Otras veces era de noche, cuando la casa finalmente se quedaba en silencio. La hora no importaba. Lo que importaba era la constancia. Incluso tenía una pequeña libreta donde anotaba cada una de las 7 áreas: influencias, protección, tentaciones, hambre de la palabra, identidad, sabiduría y presencia de Dios. En ella escribía nombres, situaciones e incluso fechas, y con el paso de los días comencé a ver las respuestas registradas. Esta libreta se convirtió en un memorial de la fidelidad de Dios, prueba de que Él escucha y responde. Y este hábito me dio aún más disciplina para no dejar que la oración se viera absorbida por el ajetreo de la vida. También comencé a involucrar más a mi familia en esta rutina. Al principio, mis hijos no eran muy pacientes. Rezar a diario les resultaba agotador, pero poco a poco les demostré la importancia y les di el ejemplo. En lugar de obligarlos, los invité. Vengan a rezar conmigo, aunque sean solo 5 minutos. Y poco a poco se acostumbraron. Hoy son ellos quienes me recuerdan a menudo: mamá, ¿ya oramos pidiendo protección hoy? Esto me conmueve, porque me doy cuenta de que la oración ya no es solo una costumbre impuesta y se ha convertido en parte de la identidad de nuestra familia. Mi esposo también lo ha adoptado, e incluso en los días más ocupados se toma un tiempo para agradecer y pedir sabiduría. Ver esto fue la confirmación de que la oración realmente arraiga cuando se hace con perseverancia. Algo que aprendí durante este proceso es que una rutina de oración no nos protege de las dificultades, sino que nos prepara para afrontarlas. Los problemas siguen apareciendo, las tentaciones siguen surgiendo, pero la diferencia ahora es que somos más fuertes. Ya no reaccionamos con desesperación como antes, sino con confianza. Ya no nos paraliza el miedo, sino que usamos la oración como nuestra primera respuesta. Esto cambió por completo nuestra forma de vivir. Mi familia comprendió que la oración no es solo un grito de ayuda, sino una conversación diaria con el Padre, un lugar donde encontramos dirección, consuelo y fortaleza. Esta conciencia solo se adquirió con la práctica constante, y hoy ya no puedo imaginar nuestras vidas sin ella.
Otro resultado de esta rutina fue la transformación del ambiente espiritual de nuestro hogar. Antes, sentía que el ambiente era pesado, con demasiadas distracciones, discusiones innecesarias e incluso cierto vacío. Pero cuando la oración se convirtió en parte diaria de nuestra rutina, el ambiente cambió. Había más paz, más unidad, más alegría en las cosas sencillas. La gente empezó a notar la diferencia cuando nos visitaba. Algunos incluso preguntaban, ¿por qué hay tanta paz aquí? Y yo siempre respondía, porque buscamos la presencia de Dios todos los días. Esta respuesta no era jerga religiosa, sino la pura realidad de nuestras vidas. El hábito de la oración transformó nuestro hogar en un lugar de refugio y paz. Hoy, miro hacia atrás y veo que si me hubiera detenido cuando las cosas empezaron a mejorar, podría haberlo perdido todo de nuevo. Pero gracias a que persistí y convertí la oración en un estilo de vida, mi familia se mantiene fuerte, sostenida por la gracia de Dios. No somos perfectos, aún tenemos defectos y dificultades, pero ahora sabemos a dónde acudir. Esta rutina nos mantiene conectados, no solo entre nosotros, sino especialmente con el Señor. Y esta conexión diaria es lo que nos asegura que nos mantendremos en pie sin importar las tormentas que vengan. Esta es mi mayor certeza. La oración no es una fase, es un estilo de vida. Al recordar el camino recorrido, comprendo que todo comenzó con un simple paso: decidir arrodillarme y llevar a mi familia ante Dios cada día. Nunca imaginé que esas 7 oraciones transformarían tanto nuestras vidas. Al principio, estaba desesperada, con miedo de perder a mis hijos, de ver mi matrimonio debilitarse, de no poder proteger a quienes más amo. Pero fue precisamente en ese momento de fragilidad que encontré el poder de la oración. Descubrí que cuando alineamos nuestras peticiones con la palabra de Dios, no hablamos solos. Desatamos el poder del cielo sobre nuestro hogar. Esta certeza cambió por completo mi perspectiva y me dio la valentía para continuar. Hoy sé que mi familia no es perfecta y nunca lo será. Aún tenemos días difíciles, aún enfrentamos tentaciones, aún tenemos que lidiar con desafíos que a veces parecen más grandes que nosotros. Pero la diferencia es que ahora ya no estamos desprotegidos. Hay un muro espiritual a nuestro alrededor, construido con cada oración, cada clamor, cada lágrima derramada ante Dios. Y este muro no estaba hecho de palabras vacías, sino de promesas firmes de las Escrituras. Comprendí que no se trata de orar con belleza ni de hablar en voz alta, sino de orar según la voluntad del Padre. Y su voluntad es que nuestras familias sean protegidas, fortalecidas y establecidas en su presencia. El mayor fruto de todo esto es ver a mis hijos crecer con una fe genuina. No es algo impuesto, no es solo una tradición, sino una experiencia personal que han comenzado a vivir. Veo a mi esposo tomando decisiones más sabias, veo paz en nuestro hogar y me veo como una mujer renovada, no porque los problemas hayan terminado, sino porque ahora sé dónde encontrar la fuerza. Y esto es lo que quiero dejar como legado. La certeza de que, por muy difícil que sea la situación, cuando una mujer decide orar por su familia, el cielo se mueve. Esta es la clave que aprendí, y por eso nunca he dejado de practicar estas 7 oraciones a diario. También entendí que este testimonio no es solo mío. Es prueba viviente de que Dios sigue obrando hoy, en la vida de cualquiera que lo busque sinceramente. No importa si te sientes débil, si crees que no sabes orar, o si crees que has cometido demasiados errores. Yo también me sentí así, pero decidí empezar, aún sin saber exactamente cómo, y Dios me guió. Él no busca la perfección en nuestras palabras, sino la sinceridad en nuestros corazones. Y si hizo esto por mí, también puede hacerlo por ti. Tu familia puede ser transformada, tus heridas pueden ser sanadas y tus hijos pueden ser librados del mal. Esta es la promesa que se encuentra en la palabra y se cumple en mi vida. Por eso, quiero terminar este testimonio con una invitación. No esperen a que llegue la tormenta para empezar a orar. Empiecen ahora, mientras aún hay tiempo, mientras aún pueden clamar por los suyos.
Anoten los nombres de sus familiares. Preséntenlos a Dios cada día. Proclamen la palabra sobre ellos. Oren por influencias, por protección, por fortaleza contra las tentaciones, por hambre de la palabra, por identidad en Cristo, por sabiduría y por la presencia del Espíritu Santo. Hagan de esto una rutina, aunque parezca simple o repetitivo, porque la verdad es que cada oración es una semilla y a su debido tiempo verán los frutos. Yo lo vi y ustedes también lo verán si se mantienen firmes. Y si pudiera resumirlo todo en una sola frase, sería esta: no hay familia tan distante que Dios no pueda alcanzar, ni corazón tan endurecido que Él no pueda transformar. Las 7 oraciones que transformaron mi hogar también pueden transformar el tuyo. Y lo digo no porque las haya leído en algún lugar, sino porque las he vivido en carne propia. Hoy, a los 38 años, miro a mis hijos, a mi esposo y a mí misma, y veo la mano de Dios en cada detalle. Y por eso comparto mi historia aquí, para que tú también te animes a luchar en oración por tu familia, porque al final no es nuestra propia fuerza la que mantiene unida la casa, sino la gracia y el poder del Señor. Si este mensaje te conmovió, si mi testimonio despertó algo en tu corazón, te invito a actuar. Escribe en los comentarios el nombre de tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, o cualquier persona que desees poner ante Dios. Formemos una gran cadena de oración aquí mismo en los comentarios, intercediendo unos por otros. No te vayas sin dejar tu amén de acuerdo, porque cuando declaramos en unidad, el cielo se mueve. Dale me gusta a este video para llegar a más personas y compártelo con al menos 3 seres queridos, porque quizás esta palabra sea justo la respuesta a la oración que han estado esperando. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana te traemos mensajes, testimonios y oraciones que edificarán tu fe y fortalecerán tu caminar con Dios.